hoy nos has traído a tu casa. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con vida, con salud, Señor, que podemos caminar, podemos venir a tu casa, podemos venir a buscarte, podemos, Señor, reunirnos como familia para buscar juntos tu rostro, tu presencia, para venir a presentarte nuestra adoración, nuestra alabanza y venir a servirte, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito precioso, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor, que tu palabra haga la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estaba viendo que aquí hay leña, hermanos. Hay leña, ¿verdad? Para hacer fuego y hacemos cafecito en olla de barro. ¿Sí me oyeron? Ah, bueno, ahí está. A veces me oigo y a veces no me oigo. Yo sé lo que digo, pero no me oigo lo que digo. A ver. Bueno, Jehová Jireh. Eso es lo que dice ahí. Veo que se ve mejor ahí que aquí. Ya mero que volteo para allá, ¿verdad? Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Es Dios proveerá o Dios proveedor. Nuestro Dios es proveedor. Él da. ¿Alguien de casualidad se sabe de memoria San Juan 3:16? ¿Quién no se lo sabe, verdad? De tal manera que dio, esa frase, ¿sí? Que dio. O sea, nuestro Dios es dador. Él dio lo más valioso, dio a su hijo. No es que dio algo que le sobraba, dio lo único, su hijo único. Y dice que lo dio por amor, por amor. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos aman a Dios? ¿O cuántos amamos a Dios? Quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jehová Jireh dice esa palabra, esa frase, la encontramos en Génesis 22:14. La historia acá habría que verla después, pero es cuando Dios le pide a Abraham y le dice, dame a tu hijo, llévalo a un monte que te voy a enseñar cuál es, y ahí quiero que lo sacrifiques para mí. Y Dios le está pidiendo a Abraham al hijo de la promesa. Y entonces Abraham dice, bueno, Señor, está bien. Y sale. A mí me sorprende y nunca voy a dejar de mencionar ese dato, que ellos caminaron 3 días. Dice que Abraham salió temprano, salió muy de mañana con su hijo, se llevó a algunos de sus siervos y entonces caminaron 3 días de camino. Y llegaron al monte, o mejor dicho, a las faldas del monte, y dejó ahí a sus siervos y empezó a subir ya solo con Isaac, con su hijo. Caminar ahí, empezar a subir y saber que allá arriba lo tenía que sacrificar. Entonces, Abraham obedeció. Es que yo no sé si algún padre de familia, padre o madre, ¿verdad? Como decía aquel expresidente, usted papá, usted mamá. ¿Cómo seríamos? El Señor nos pide a uno de nuestros hijos. ¿Qué haríamos nosotros? Y tener que llevarnos a nuestro hijo. Porque probablemente Isaac tenía ahí unos 17 años. ¿Alguien de acá tiene 17? Porque yo voy casi por los 20. Nadie tiene 17, ¿verdad? José, ¿cuántos años tienes? 18.
Tomémoslo como de 17, ¿va? Porque yo sí ya estoy un poquito más lejos. Imagínense, imaginémonos a José y que va el hermano Juan. Los dos saben a qué van. El que empiecen a subir ahí y que al llegar ahí arriba, aunque ahí en un ratito llegan, ¿verdad? Pero imagínense 3 días caminar solito con el hijo, con José, que no es ningún niño que lo agarro de la mano y lo llevo. No, tienen que caminar por su cuenta. Los dos tienen que ir de acuerdo. Porque en el camino le dice el hijo, padre mío, pero ahí está la leña, el cuchillo está adentro. He aquí la leña, he aquí el fuego. Digo. Pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham pudo haberle dicho, tú eres el cordero. Pero le dijo, Dios proveerá. Entonces es cuando dice aquí, bueno, pero todavía para este verso es, llegó Abraham, preparó el altar, lo hizo con piedras, puso la leña, amarró a su hijo, el reverso está grandote, ¿va? Amarró a su hijo. O sea, ¿quién puede amarrar? ¿Quién puede amarrar a José? El papá, ¿va? Pero primero tendría que noquearlo. No lo noqueó. Los dos obedecieron. Los dos. El papá estaba dispuesto a entregarlo y el hijo estaba dispuesto a entregarse. Por eso dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo. Entonces lo amarró, lo subió a la leña, tomó el cuchillo, lo levantó así y cuando ya lo tenía aquí, el ángel del Señor llamó a Abraham y le dijo, detente, ya no lo hagas. Ya vi que estuviste dispuesto a obedecerme. Entonces, dice aquí el verso 14, Génesis 22:14, llamó Abraham aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Parece extraño esto, el Señor proveerá y después el Señor se proveerá. Pero eso lo vamos a ver al final, qué significa cada frase de esas. Pero yo quiero mostrarles este mismo verso en otras versiones. Esta es la Biblia de las Américas. En la Biblia Oso dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé Jireh. El Señor verá. Aquí es diferente. Es el Señor verá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será visto. La versión, siempre digo los derechos humanos, ¿va? Dios habla hoy. Después Abraham puso por nombre a aquel lugar, Señor provee de lo necesario. Por eso todavía se dice, el cerro, el Señor provee de lo necesario. Biblia de lenguaje sencillo. Por eso Abraham llamó a ese lugar, Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha, en su montaña Dios da lo necesario. Recuérdense de esta traducción para el final de la prédica. Se los voy a pedir como examen. En su montaña Dios da lo necesario. Entonces esa palabra que Él da lo necesario, proveerá, dijimos que es Jehová Jireh. Llévatelo, venga, gracias. Es que ya la conozco, no puede vivir sin comer pastel. Bueno, Jehová Jireh, Jehová Jireh.
Viene de otras dos raíces que no la vamos a ver ahorita, pero eh, eso se traduce como Jehová lo proveerá, Jehová Jireh, nombre simbólico del monte Moria. Moria se llamaba el monte donde Dios le dijo a Abraham: ve y sacrifica ahí a tu hijo. El nombre simbólico de ese monte es Jehová proveerá. Va. Vamos a ir comprendiendo esto conforme vaya avanzando. Filipenses capítulo 4, verso 19. Recordemos que Jehová Jireh es Dios proveerá. Entonces Filipenses capítulo 4, verso 19 dice: y mi Dios, está hablando el apóstol Pablo, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Él va a proveer a todo lo que tú necesites. Todo lo que tú necesites, no importa que sea. Todo es todo. Si necesitas gozo, te va a dar gozo. Si alguien necesita esposa, le van a dar esposa. Es todo lo que tú necesites. Dios proveerá a todas vuestras necesidades, pero ¿cómo lo hace? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo provee Dios? Con pobreza, con esfuerzo. Hermanos, Dios no hace ningún esfuerzo en darte lo que tú necesitas, porque Dios es rico, Dios es grande, Dios es poderoso. Entonces Él no tiene problemas con darte, y por eso debemos de saber pedir. A veces nosotros creemos que estamos pidiéndole a alguien que es tacaño. ¿Cómo le pides tú a alguien que es tacaño? Yo no sé si hay alguno aquí que tenga un papá tacaño y que cada vez que le tiene que pedir algo al papá lo piensa mucho, se pone nervioso y si es una hija, primero va y le da besitos, lo abraza y el papá ya sabe que va a pedir algo, ¿va? Y por favor, y te suplico, y que no sé qué, y dame tal cosa, y aunque sea. Y entonces terminamos pidiendo lo menos cuando tenemos miedo de pedir. Cuando sabemos que vamos a pedir, pero nos van a decir que no. Pero Dios no. Porque aquí dice que nos va a dar, nos va a proveer de todo conforme ¿a sus qué? A sus riquezas. Y Él es el dueño del oro y la plata. Es más, Él nos hizo a nosotros. Él hizo el mundo y todo lo que hay en el mundo. ¿Y cómo lo hizo? Se puso a trabajar bastante. ¿Cómo hizo la luz? Hermano, cómo hizo la luz? O regresamos a Génesis capítulo 1. ¿Cómo hizo la luz? ¿Alguien que me recuerde cómo hizo el Señor la luz? Con su palabra. Sea la luz. Y la luz se hizo. Por eso aquel centurión romano le dice: Señor, solo da tu palabra y mi siervo sanará. Él sabía bien esto y no era del pueblo de Dios. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. O sea, Dios no necesita hacer un gran esfuerzo para darnos lo que necesitamos, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El verso, para entender ese verso, regresemos a los primeros versos, al verso 6. Entonces Pablo empieza a decir: por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, que nada te quite la paz. Antes de eso, antes de que te pongas preocupado, antes de que te afanes tanto por algo que necesitas, entonces dice: en todo. Otra vez, esa palabra todo es importante, hermano. En todo. Y entonces nos dice cómo: mediante oración y súplica, con acciones de gracias. Esto lo he explicado otras veces. Vamos a pedir lo que necesitamos.
Vamos a pedir, pero aquí sí dice, hay que hacerlo con oración y con súplica. Que el Señor vea que sí lo necesitamos, con súplica. Pero esa súplica, esa oración, tiene que ir de una vez con su acción de gracias. O sea, Señor, te pido que me cures de esta enfermedad, pero Señor, yo ya sé que no me vas a sanar porque el médico ya dijo que es imposible. No, Señor, te pido que me quites esta enfermedad. Ah, Señor, de una vez te digo gracias porque ya me escuchaste y tú vas a quitarme la enfermedad. De una vez, dale gracias. Cuando nosotros decimos gracias, estamos diciendo, yo ya sé que lo va a hacer. Ahí va incluida la fe. Entonces, ¿se recuerdan cuando Zully dijo que si se podía llevar el pastel? Por favor, gracias, le dije. O no dije así. Sí, mi hija, gracias, le dije. Gracias porque no tenía ya sabía que se lo iba a llevar. Que se aguante la tentación de comerlo es otra cosa. Pero uno dice gracias porque está convencido de que va a suceder. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Que al momento de decirle gracias, estemos con hermanos, esa seguridad de que va a suceder. Entonces dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. O sea, de esa forma. Cualquier petición que tú tengas, se la pides y le das las gracias. De esa forma quiere el Señor. El verso 7. Si lo hacemos así, si pedimos y agradecemos, entonces vamos a recibir algo antes de recibir lo que ya pedimos. Vamos a recibir la paz de Dios. Estamos hablando de algo que nos quita, que nos preocupa tanto. Algo por lo que estábamos afanados. Entonces, si pedimos eso y le damos gracias por eso, ya no me voy a afanar, ya no me voy a preocupar. Entonces viene la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no entiendo por qué tengo paz, pero ya no me preocupa lo que le pedí al Señor. Viene la paz porque el Señor, antes de darme lo que le pedí, me da paz. Me quita la preocupación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos ataca feo, hermanos. Le pedimos al Señor y la mente empieza, no, pero no lo va a hacer. No, pero mejor voy a ir a prestar. No, pero mejor, ya le pedí a Dios, pero mejor voy a ir con el señor fulano, que él sí me va a ayudar. Como que ponemos nuestra esperanza más en la gente que en Dios. Y claro, Dios puede usar a la gente. Dios va a usar a cualquiera para bendecirnos. Pero nuestra esperanza debe estar en Él. El Señor va a usar al que Él quiera, porque Él es el que nos va a responder. El verso 10 dice Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia que está en Filipos. Les dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Como que Pablo aquí está mezclando dos cosas. Les dice, no se preocupen por nada. Cuando tengan una necesidad, pídanla, ruéguenle a Dios y de una vez les dicen gracias y van a tener paz y el Señor les va a responder. Y ahora de repente empieza a decir, estoy alegre, estoy contento porque ya ustedes me volvieron a ayudar. ¿Cambió de tema o no cambió de tema? Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo.
en verdad, antes os preocupabais. Una preocupación de la iglesia. Pobrecito Pablo, ¿cómo estará? Tiene mucha necesidad. Queremos ayudarlo, pero no podemos. Es que no hay. Pero ¿cómo hacemos? Y el pueblo como que estaba preocupado porque sabían que Pablo tenía necesidad, pero no sabían cómo ayudarlo. Entonces por eso les dice, en verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable, está hablando Pablo otra vez. No lo estoy diciendo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Qué está pasando ahí? Pablo tiene necesidad. La iglesia sabe de la necesidad que Pablo tiene. Y Pablo les habla y les dice, miren, ustedes saben que yo estoy en problemas económicos, que necesito para seguir predicando, para seguir trabajando, para seguir sirviendo. Pero esto no se los estoy diciendo porque me haga falta, pero sí le hace falta. Entonces les explica, porque está así como que, bueno, ¿te hace falta o no te hace falta, Pablo? Entonces sí le hace falta. Pero ¿saben por qué no me hace falta? Les vuelvo a decir, ¿verdad? Porque yo he aprendido a vivir o he aprendido, esta palabra es clave. Híjole, no miro. Aquí tal vez. Contentarme. Pablo sí tiene necesidad, pero él es feliz cuando tiene y también cuando no tiene. Y esa es la clave de que seamos felices. Porque miren, ustedes conocerán gente, yo conozco gente. No es que esté conjugando el verbo conocer, yo conozco, tú conoces, pero todos conocemos, y sigo conjugando el verbo, ¿va? Todos conocemos a alguien que cuando no tiene dinero está de mal humor, no es feliz. Hay gente que cuando tiene dinero en la bolsa anda contento, anda feliz y a veces hasta invitando a los demás y se nota la alegría. Pero cuando no tiene nada anda todo bravo, de mal humor, anda peleando con medio mundo. ¿Y qué le pasa a fulano? De seguro no tiene dinero. ¿Verdad que conocen ustedes a uno? Sí. O me van a decir que no. Tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos. Por eso la palabra dice, dad gracias a Dios en todo tiempo, cuando tengas y cuando no tengas. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Y eso nos obliga a revisar lo que Dios nos ha dado. Porque no tengo nada, así dice uno, es que no tengo nada, no tengo nada, pero le tengo que dar gracias a Dios. ¿Y de qué le voy a decir gracias si no tengo nada? Y entonces uno empieza a pensar, bueno, estoy bien de salud. Gracias, Señor, porque tengo salud. Eh, Tengo mis dos manos para trabajar. Gracias, Señor, porque tengo mis manos. Y al rato vemos a alguien que no tiene manos y que está feliz trabajando. Entonces eso nos obliga. Por eso dice el salmo que él dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué más dice? Y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho y nos concentramos tanto en lo que no tenemos. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. ¿Alguien lo sabe qué más dice? Cuenta las riquezas que el Señor te da. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Alguno va a decir, pastor, lo llamamos a predicar, no a cantar. Pero que me emociono, hermanos. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Es hermoso, hermano. Pero eso sucede cuando nos obligamos a revisar cuántas bendiciones nos ha dado Dios. Hay gente que solo se queja y se queja y se queja y se queja. Y tenemos mucho que agradecer. Entonces, dice Pablo, a mí no me importa si tengo o no tengo. Yo soy feliz con lo que tengo. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza. Y sé vivir en prosperidad. Hay gente que no sabe vivir en prosperidad. Y gente que no sabe vivir en pobreza. ¿Cuánta gente se ha suicidado solo porque se ha quedado sin trabajo? Sé vivir en prosperidad, sé vivir en pobreza, en todo y por todo. He aprendido el secreto. Tanto de estar saciado como de tener hambre. Yo creo que ese secreto sí me falta aprenderlo, hermano. Cuando tengo hambre, ¿alguno de ustedes me comprende que cuando uno tiene hambre se pone de mal humor? ¿Alguien comprende eso? Miren, para empezar, ¿cuántos sufren eso? De que cuando tienen hambre se ponen de mal humor. Yo soy uno. 2, 3, 4, 5. Miren, yo no sé si les pasa lo mismo a ustedes. Hay momentos que yo puedo aguantar hambre y no me pasa nada. Tengo hambre, sé que tengo hambre, me molesta el estómago, empieza a rugir y todo, y estoy normal. Pero llega un momento, yo no sé, que me pongo de mal humor. Y ahí sí, a buscar qué comer, porque si no, que no esté mi esposa cerca, porque me va a decir y no me contestes mal porque yo no te he hecho nada. Yo no sé qué pasa, hermano, pero Pablo dice, él sabe el secreto. A estar saciado como a tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Hermanos, tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender eso, a ser felices con lo que tengamos y a estar agradecidos. Por eso dice el verso 13, ese famoso que todo el mundo lo conoce. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? Puedo vivir en pobreza, puedo vivir en abundancia, puedo vivir saciado, puedo vivir con hambre. Me da lo mismo, soy feliz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ahora vuelve a tocar el tema que empezó a tocar. O sea, aquí como que va así, habla de una cosa, habla de otra, igual que el pastor. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo les está dando gracias a la iglesia porque lo ayudaron. Entonces les dice, les estoy dando gracias porque me ayudaron. Hicieron bien en darme una ofrenda.
verso 16. Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Y entonces dice el verso 17: no es que busque la dádiva en sí. Les estoy hablando de que, o sea, estoy ahorita tomando el lugar de Pablo. Y ustedes son la iglesia de Filipos. Les estoy hablando de que no tengo necesidad de nada. No necesito porque sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. Pero gracias porque me ayudaron, hicieron bien en ayudarme. Pero no les estoy hablando de esto porque necesite que me ayuden, sino que lo que estoy buscando es que ustedes tengan fruto abundante en su cuenta. ¿Cuál cuenta? La cuenta de arriba en los cielos. Entonces Pablo dice, miren, yo les voy a hablar de la ofrenda. Les voy a hablar de que ustedes tienen que dar. Pero no se los estoy diciendo porque yo tenga necesidad, aunque sí la tengo, lo dice de otra forma, ¿va? Les estoy hablando de dar ofrenda, de dar, porque cada vez que ustedes dan aquí en la tierra, su cuenta de ahorros o su cuenta monetaria, como quieran llamarle, cada vez que ustedes dan aquí, su cuenta ahí arriba va creciendo. Aunque no haya amén. Entonces, miren pues, es el verso 17. Dice el verso 18, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. ¿Y qué enviaron ellos? Pablo dice, lo que ustedes enviaron es fragante aroma. Es un perfume con una fragancia deliciosa. Es un sacrificio aceptable. Lo que ustedes enviaron es un perfume agradable para Dios. ¿Cuántos quieren regalarle un perfume a Dios? Entonces cuando tú das, Dios se agrada. ¿Se recuerdan lo que leía la pastora a la hora de las ofrendas? ¿Era primera o segunda de Corintios? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante, creo yo. Del 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 9. Y entonces leyó varios versos. Porque Dios ama al que da con alegría. Dice que ninguno dé por tristeza o por necesidad. Porque Dios ama al que da con alegría. Porque lo ama. Miren, nosotros los papás, si uno de nuestros hijos dice, papi, te compré esta loción, y uno la huele, ¿va? Y qué rico huele. Uno se pone feliz. Y cada vez que uno lo usa, se acuerda a quién se lo dio. Entonces ahora el Señor dice, cada vez que tú das, llega allá arriba para el Señor como un fragante aroma, es un sacrificio aceptable, es agradable. Y entonces dice, o sea, después de haberle leído todos esos versos, dice el verso 19, y mi Dios, ¿qué va a hacer Dios? Proveerá a
todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este fue el verso que les leí. Pero este verso va acompañado de todo lo que ya les leí. Entonces, Jehová Jireh. Cantaron los hermanos de Jehová Jireh, ¿no? Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Es que les da risa porque dicen que yo cambio Jehová Gibor por Jehová Jireh. Jehová Gibor, Jehová Gibor, Jehová Gibor. No, ¿verdad que no es así? Solo ustedes saben cómo es. La cosa es que, a ver, ¿cómo empieza ese canto de Jehová Jireh? Suele cantar, tú que tienes ahí la micrófona. Yo tengo un Dios que provee, un Dios que me da de su paz, me ciñe de fortaleza. Su nombre es Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh. ¿Verdad que ese cambio Jehová Gibor por Jireh? Miren, es que es hermoso. Jehová Jireh, ¿qué significa Jehová Jireh? Dios proveerá. Mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, pero para que Él provea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque es bonito decir, no, Dios es mi proveedor. Y leímos Génesis 22:14. Y dice, le llamó a aquel lugar, Dios proveerá. A esa montaña, a ese monte le llamó Jehová Jireh. Dios proveedor. Dios provee a todo lo que se necesita. Dios dará todas tus necesidades. Sí. ¿Qué hizo Abraham antes de que sucediera eso? Obediencia. Ahora aquí hemos visto, Pablo le empieza a decir, no se preocupen por nada. Están preocupados porque necesitan algo, pídanle a Dios y de una vez denle en acciones de gracias. Y entonces les empieza a decir, les quiero agradecer porque ustedes están preocupados por mí y por la ofrenda que me dan y eso que ustedes están haciendo está bien. No porque yo tenga necesidad, y empieza a decirles todo lo que les dijo, ¿verdad? Pero entonces después dice, como quien dice, cuando ustedes dan, Dios se convierte en el proveedor de ustedes. Y dice el verso 20, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Entonces, ¿cómo estoy con el tiempo? Rapidísimo, ¿verdad? Mateo 6:25, otro ejemplo de cuando aparece esa palabra proveer. Mateo 6:25, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, por qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Si Dios te da la vida, que es lo más valioso, la vida vale más que la comida. Si Dios te da la vida, te puede dar la comida también. Es más sencillo para Dios. Si Dios te dio el cuerpo, no le cuesta a Él nada darte la ropa. Verso 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y entonces dice, ¿no sois vosotros de mucho más valor que las aves? Y nosotros, que somos sus hijos, y las aves, que no son hijos de Dios, o si son hijos de Dios las aves, no, son su creación. Es cuando
Vamos a ver aquí quién hace cosas artesanales. ¿Algún carpintero? Nadie. ¿Quién hace cosas con las manos aquí? ¿Alguna costurera? Ah, hermano Juanito. ¿Qué hace el hermano Juanito? Con las manos elaboro lo que es bordado a mano. Bordados a mano. Bordados. Va, ahí dejémoslo, ahí dejémoslo. Ahora, ¿qué tiene más importancia para ti? ¿Los bordados o tus hijos? Mis hijos. Compras lana, compras lustrinas para hacer tus bordados. Eso es para los bordados. Te preocupas para conseguir agujas, lana, bastidores y todo lo que necesitas para eso. Pero ¿vas a dejar aguantar hambre a uno de tus hijos para darle eso para tener eso? No. Solo que estuviera loco. Gracias. Aquí la mayoría de mujeres sabe coser. Me refiero a poner un zipper. ¿Qué hace hermana Johanna? Nada va a decir. Va, miren, pues, yo puedo, que lo haga es otra cosa. Puedo hacer faldas, pantalones, sacos, chumpas. Puedo hacerlo. Soy creador de eso. Pero tengo a mis hijos. Y mis hijos, digamos, lo que yo hago con mis manos son creación mía. Aunque mis hijos también son mi creación, ¿verdad? Pero ellos son mis hijos. Si los veo aguantar hambre, les voy a dar de comer. Si veo que están comiendo pizza, les quito un pedazo. Entonces Dios dice, yo alimento a las aves, pero ustedes son más valiosos que las aves. Si me ocupo de darles comida a las aves, ¿cómo no les voy a dar a ustedes lo que necesitan para su alimento? ¿No sois vosotros de mucho más valor que las aves? Verso 28. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. Miren, aquí hay flores hermosas. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Verso 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles, cuando usa aquí la palabra gentiles, está hablando la gente que no conoce de Dios. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero ustedes, y ahora entonces aquí viene, hagamos un resumen. No se preocupen por qué van a comer o qué van a vestir. Lo que tienen que hacer es esto: buscad primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? Comida, bebida, ropa, techo, todas estas cosas van a ser añadidas. Entonces, mis hermanos, Dios proveerá. ¿Cuántos saben que Dios proveerá? Amén. Pero no le va a proveer a todos. Eso no lo digo yo, lo hemos visto ya 2 ejemplos. Dios proveerá. ¿A quiénes? En este caso, a los que buscan primero a Dios. Entonces dice, si tú me buscas a mí, tú me pones a mí como primer lugar en tu vida,
no te hará falta nada. Yo te voy a proveer de todo lo que necesitas. ¿Quieren otro ejemplo? Salmos 34:8. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. ¿Qué hay que hacer? Refugiarnos en Él. ¿Qué significa eso? Poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Dice el Salmo 34:9: temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. No te va a hacer falta nada si eres temeroso de Dios. Entonces, a veces buscamos versículos así donde hay promesa de Dios, que Dios me va a cuidar, que Dios me va a proveer, que no me va a hacer falta nada. Pero no decimos esto. Y aquí dice, nada te va a faltar si tienes temor de Dios. El verso 10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor, esto no es para cualquiera, para los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero si Él es mi pastor, si me dejo pastorear. Salmo 145:15, los ojos de todos esperan en ti. O sea, nuestros ojos están esperando, tienen la esperanza en el Señor. Pero dice, y tú les das su comida a su tiempo. El Señor te da tu comida a tiempo. Pero tus ojos deben estar puestos en Él. Dice, abres tu mano. Está hablando de que Dios hace eso, ¿va? Dios abre su mano. Tiene la mano abierta, no así cerrada, ¿va? Querés y no te lo doy, ¿va? No, a mano abierta. Dios está con la bendición así para dártela. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios quiere colmarte, quiere llenarte de bendiciones. Y entonces viene el pasaje que leyó la pastora. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. ¿O no lo leyó esto? No. Vamos a ver. Pero esto digo, ¿qué dice? El que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea, hay que sembrar para recibir. El que siembra generosamente, generosamente también segará. De acuerdo a la cantidad que tú siembras, así vas a recibir. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces vuelvo a insistir acá. ¿Quiénes tienen que dar? ¿Quiénes tienen que dar? Hermanos, ¿quiénes tienen que dar? El que tiene. ¿Qué dice ahí? Cada uno. ¿Qué es cada uno? Mi papá que dé, yo no. Cada uno. ¿Cómo tiene que dar? Para que pueda darse lo tiene que proponer. Es como aquel que dice, yo ya me propuse bajar de peso, pero ese es su, que lo cumplas, a ver, va. No, miren, acá, eso de bajar de peso lo dudo mucho que lo logren todos los que lo dicen. Pero ¿alguna vez te has propuesto ahorrar para comprar algo? Uno dice, me quiero comprar lo que la mayoría quiere, ¿va? Me quiero comprar el iPhone 16. O ya van por el 18. Ya ni sé cuál llevan, ¿verdad? Me quiero comprar el iPhone 16, digamos.
Se tiene que ahorrar su sueldo completo cada mes, ¿verdad? Pero si se lo propone, lo logra. Entonces aquí el Señor dice que cada uno dé. Y para que lo logre, se lo tiene que proponer en su corazón. Y que no lo haga con tristeza, no lo haga por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces dice el verso 8. O sea, que cada uno dé como se lo propuso. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Alguien entendió este verso? Porque está bien complicado. ¿Qué quiere decir? El verso anterior es: te tienes que proponer de darle a Dios con gozo. Porque Dios ama al que da así. Y si tú das así, Dios tiene poder para hacer que en ti abunde toda gracia. Y que esa gracia que Dios va a poner en ti, pero lo va a poner abundantemente, va a ser, dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. En todas las cosas lo suficiente. No es tengo frijoles, pero muy poquito. Tengo azúcar, pero ya casi ni me alcanza para el café. Tengo leche, pero un poquito a cada uno porque no alcanza. No, a fin de que teniendo siempre, no solo hoy, siempre, en todas las cosas, lo suficiente. Vas a tener abundancia de todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que abundes en toda buena obra. Miren, allá atrás hay una mesita, la canasta de amor. Dios te da a ti abundancia. No te hace falta nada de lo que Dios te da a ti. Esa es una bendición que Dios te da para que abundes para la canasta de amor si quieres. Dios te da para que tú des. Entonces, mire, es primero Dios nos da. Él es el primero en dar siempre. Siempre va a ser Él el primero en dar. Entonces, Él te da, tú lo recibes. Y Él se queda esperando a ver qué vas a hacer con lo que recibes. Y si tú cuando lo recibes dices, voy a ayudar a fulano, voy a ayudar aquí, voy a ayudar allá, voy a dar para la iglesia. La iglesia es tu diezmo, tu ofrenda, tus primicias. Pues voy a dar, por eso dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Tú das, recibiste de Dios. Entonces ahora te toca a ti dar. Das lo que tienes que dar. Y entonces dice Dios, ya vi que diste, te voy a dar ahora más para que tengas más para dar. Dice el verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Él es justo. Él repartió. Él dio. Miren, si quieren ver más, hay mucho que ver eso. Alimentó a los 5,000. ¿Con cuánto? 5 panes, 2 peces. ¿Qué hizo el Señor? Primero, dio gracias. Luego lo empezó a partir. La multiplicación viene cuando se parte. Si Él no lo parte, siguen siendo 5 panes y 2 peces. Empezó a partir y lo que partía lo echaba en las cestas.
Y echaba y echaba y echaba y echaba. Alimentó a 5,000 y sobraron 12 cestas. O sea, la multiplicación viene cuando tú repartes. Verso 10. Y el que da semilla al que siembra. Otra cosa. ¿A quién da semilla Dios? ¿A quién da semilla? Al que siembra. Y pan. ¿A quién da pan? Al que come. Eso parece muy lógico, ¿verdad? No le va a dar pan al que no come. Y es cierto. Si tú no comes, no te va a dar pan. Si tú no siembras, ya no te va a dar semilla. ¿Quieres semilla? Siembra. Entonces dice, proveerá. Número 1, proveerá. Número 2, multiplicará vuestra sementera. La sementera era la bolsa donde echaban la semilla. Si tú no siembras, no te va a dar semilla. Y si no te da semilla, no te va a dar pan. Y no va a haber multiplicación. No va a haber provisión. Y todavía dice, aumentará. Proveerá, multiplicará, aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis, ¿cómo? Enriquecidos. Para que seas rico en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Cuando tú das, la gente empieza a darle gracias a Dios. Bueno, ya voy terminando, no se preocupen. Quiero volver a Génesis 22:14. ¿Se recuerdan? En Génesis 22:14 decía, y llamó a aquel lugar, Dios proveerá. Pero en el 13 dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio a un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham tiene ya el altar, a su hijo amarrado, y tiene el cuchillo acá, y el ángel lo llama y le dice, ya no lo mates. Ya vi que eres fiel, que eres obediente. Y entonces ya no lo mata. Y voltea a ver y ahí hay un carnero. El carnero es el que sustituye al hijo. Sustituye a Isaac. Y entonces dice que Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y entonces dice el verso 14, llamó a aquel lugar Jehová Jireh, y el nombre de Jehová, en el monte de Jehová se hará provisión. Eso era una profecía. En el monte de Jehová se hará provisión. ¿Cómo? Primero proveyó el carnero para que no tuviera que sacrificar a Isaac. Pero dice, en el monte de Jehová se hará, futuro, se hará provisión. Otras versiones decían, será provisto. Otra versión decía, dará lo que se necesita. ¿Qué se necesitaba? ¿Qué provisión necesitábamos? Entonces lo que Dios dio fue a su hijo. Al monte subió Abraham, que es el papá, Isaac, que es el hijo, y entonces va, Abraham figura del padre, Isaac figura de nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra, no se lo voy a leer por el tiempo, pero dice la palabra, y Abraham puso la leña sobre Isaac. Entonces Isaac subió al monte cargando la leña para el sacrificio. Y cuando van subiendo le dice, Padre mío, he aquí la leña, he ahí el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham dice, Dios se proveerá.
Entonces Dios va a proveer el cordero para el sacrificio. Cuando están ahí arriba y ya el sacrificio está para punto de terminarse, Dios le dice: detente, y ahí está el carnero. Dios proveyó en ese momento un carnero. Pero dice la palabra, vamos a ver, eso ya se los dije. Así, y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. En San Juan capítulo 1, verso 29, dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Está hablando Juan el Bautista. Vio a Jesús que venía hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces está diciendo Juan el Bautista: ese es el Cordero. Ese es el Cordero que Dios se proveerá, que estaba profetizado en Génesis. Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio. Entonces, volviendo otra vez a la historia, Abraham representa al padre, Isaac representa al hijo. La leña que pusieron sobre la espalda o sobre los hombros de Isaac representa la cruz que Jesucristo cargó cuando subió el monte Gólgota. El monte Gólgota es el mismo monte Moria donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Entonces va Isaac, figura de nuestro Señor Jesucristo, cargando la leña, cargando el madero, cargando la cruz. Y llega ahí arriba. Abraham había dicho: Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. Ese cordero era nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a pedir, mis hermanos, que los que van a servir Santa Cena, que por favor pasen a servir. Mis hermanos de alabanza, por favor, apóyenme. Entonces, miren pues, vimos que para que Dios sea nuestro proveedor, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, obediencia. Pero también para que cuando Dios dice: yo voy a proveer, Él ya proveyó. Él ya dio a su hijo. Él proveyó el cordero para el holocausto. Les dije que primero Dios nos da y después se queda esperando qué hacemos con eso. Él dio al cordero, Él dio a su hijo. ¿Qué vas a hacer con el hijo? ¿Qué vas a hacer con su hijo? Entonces nosotros lo que hacemos es: Señor, yo acepto ese sacrificio que tú hiciste en lugar mío. Entonces Dios se proveerá. Inclina tu rostro, medita un momento. Dios es tu proveedor. Dios ha provisto a su hijo para salvarte, para darte vida eterna. Y hoy nos vamos a comer al cordero y vamos a beber de su sangre. Él está proveyendo para esta Santa Cena. Él proveyó al hijo. El hijo se proveyó a sí mismo. Si hay algún pecado que has cometido, yo te pido en el nombre de Jesús que te arrepientas y le pidas perdón al Señor. Ponte a cuentas con Él. Ponte a cuentas con Él. Dile: Señor, perdóname, te fallé, me arrepiento. Porque hoy vamos a participar de su carne y de su sangre. Hoy vamos a participar de la provisión del Padre, que es el Cordero de Dios.
Yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Él la resolverá orando. Meditad en el Señor, las penas y el dolor orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Dice Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, no retuvo a su hijo, lo dio. Si no retuvo a su hijo, sino que lo dio, ya nos dio lo que tanto amaba. Nos dio a su propio hijo. ¿Cómo no nos va a dar comida, bebida, techo, todo lo que necesitemos, si ya nos dio a su hijo? Esa palabra escatimar, esa palabra significa retener algo por miedo a perderlo. Entonces, si Él estuvo dispuesto a dar su hijo, ya nos dio, hermanos, lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar algo material que necesitamos? Entonces, quiero que levantes el pan y dile: gracias, Señor, por haber dado a tu hijo por nosotros. Diste lo que más amabas, diste lo más precioso que tú tenías. ¿Cómo no nos vas a dar las cosas materiales ahora? Gracias, Señor, por habernos dado, por haber provisto a tu hijo como el cordero que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Y hoy participamos de su carne. Comamos, hermano. Gracias también porque
no solo fuiste tú que diste a tu Hijo, sino que también nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo y derramó toda su sangre para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para sellar ese nuevo pacto. Gracias, Señor. Hoy participamos de tu sangre. Bebamos. Gracias, papito amado. Gracias, mi Dios, por esa provisión tan hermosa, tan valiosa, tan única. Gracias porque tú proveíste, y por eso hoy somos tus hijos, somos coherederos con Cristo y hemos sido incluidos en un mejor pacto. Gracias, Señor. Gracias, papito amado. Sella esta palabra, sella esta administración, que se haga rema en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.